Sal a la calle, siente el viento. Si no puedes salir ahora, recuérdalo. El momento en que el viento te da en la cara, en la nuca, en las manos, es una de las sensaciones más comunes de la vida humana, y nadie, casi nadie, se ha preguntado de dónde viene realmente. No de qué dirección, eso lo sabe cualquiera, del norte, del mar, del este. Eso no es el origen, eso es la dirección. Es como decir que el agua de un río viene de río arriba. Cierto, completamente inútil como explicación. La pregunta real es esta. Si pudieras tomar el viento que sientes ahora mismo y seguirlo hacia atrás, molécula por molécula, causa por causa, ¿dónde terminarías? ¿Cuándo? ¿A qué distancia? La respuesta no es lo que esperas, y cuando la entiendas, la forma en que piensas sobre el clima, sobre el planeta, sobre el aire que respiras, va a cambiar. Empecemos por destruir la imagen que tienes. La imagen que casi todo el mundo tiene del viento es esta: aire que se mueve de un lugar a otro, como agua por una tubería. Está aquí, luego está allá. Simple, lineal, incorrecto, o más precisamente, tan incompleto que es engañoso. El agua en una tubería es incompresible. Cuando se mueve, empuja lo que tiene delante. El frente del agua llega al destino casi al mismo tiempo que el resto. El aire no funciona así. El aire es compresible, elástico, tridimensional. Se expande y se contrae, sube y baja, gira, se mezcla con otras masas de aire a diferentes temperaturas y velocidades, y lo hace en 3 dimensiones simultáneamente. El viento no es aire viajando de A a B. Es la respuesta colectiva de billones de moléculas a algo que está ocurriendo en la atmósfera. Y ese algo tiene causas que se remontan a lugares que no puedes ver y a momentos que ya pasaron. ¿Qué causa el viento? Al nivel más fundamental, una sola cosa. El sol no calienta la Tierra de forma uniforme. El ecuador recibe más energía solar por metro cuadrado que los polos. La Tierra se calienta más rápido que el océano. Las superficies oscuras absorben más que las claras. Las montañas, los valles, las ciudades, los desiertos, todo absorbe y refleja el calor de manera diferente. Y cuando el aire se calienta, sus moléculas se mueven más rápido, se separan, la densidad cae, el aire se vuelve más ligero y sube. Cuando sube, deja atrás una zona de menor presión, un espacio relativo que el aire de los alrededores intenta llenar. El aire más frío, más denso, con mayor presión, se mueve hacia esa zona. Ese movimiento, esa respuesta a un gradiente de presión creado por una diferencia de temperatura, es el viento. Eso es todo. En su raíz más profunda, el viento es el intento de la atmósfera de resolver una desigualdad. El sol crea diferencias de temperatura. La atmósfera pasa el resto del tiempo tratando de borrarlas, equilibrarlas, distribuirlas, y nunca puede completarlo, porque el sol sigue calentando, las diferencias se regeneran y el viento nunca para. Pero hay algo más en esto que la mayoría de las explicaciones no dicen. Si el viento es la respuesta a gradientes de temperatura, entonces el viento no mueve aire en el sentido más profundo. Mueve energía. Energía solar que llegó de manera desigual y que la atmósfera redistribuye. El viento es el sistema de transporte de energía del planeta, el mecanismo por el cual el calor del ecuador llega a los polos, por el cual el calor del día llega a la noche, por el cual el calor del verano se redistribuye antes de que el invierno colapse todo. Sin viento, sin ese transporte de energía, el ecuador se volvería progresivamente más caliente y los polos progresivamente más fríos, hasta que las diferencias de temperatura alcanzaran niveles que ninguna forma de vida conocida podría tolerar. El viento no es un fenómeno del clima, es un mecanismo de supervivencia planetaria. Ahora bien, si el viento es simplemente la respuesta a gradientes de presión, debería ir en línea recta del área de alta presión al área de baja presión. Debería ser predecible, directo, limpio. No lo es.
Y la razón es una de las cosas más elegantes que la física tiene para ofrecer. La Tierra gira a 1670 kilómetros por hora en el ecuador y más lento a medida que te acercas a los polos. Y mientras el aire se mueve, la superficie debajo de él está girando también, pero a velocidades diferentes según la latitud. Desde la perspectiva del aire en movimiento, esa diferencia de velocidad se manifiesta como una fuerza aparente que curva su trayectoria. En el hemisferio norte, hacia la derecha, en el sur, hacia la izquierda. Siempre, sin excepción. Eso es el efecto Coriolis. La analogía que más me ayuda a pensarlo. Imagina que estás en el centro de un carrusel girando y lanzas una pelota hacia el borde. Desde afuera del carrusel, la pelota va en línea recta. Desde adentro, desde tu perspectiva, que está girando, la pelota curva. Nadie aplicó ninguna fuerza lateral a la pelota. La curvatura viene de que tú estás girando sin darte cuenta. El viento es la pelota. La tierra es el carrusel. El efecto Coriolis no es una fuerza que actúa sobre el viento. Es lo que pasa cuando describes el movimiento del viento desde el punto de vista de alguien que está girando con el planeta y no lo sabe. El resultado de esa curvatura continua es extraordinario. El viento no va de alta presión a baja presión en línea recta. Gira alrededor de los centros de presión. Los ciclones giran en sentido antihorario en el hemisferio norte. Los anticiclones en sentido horario. En el sur, todo al revés. No por ninguna convención arbitraria, por geometría pura, por la forma en que la rotación planetaria dobla las trayectorias del aire. Y a escala planetaria esta combinación, calentamiento solar desigual más efecto Coriolis, crea algo notable. Patrones de viento persistentes, globales, que llevan siglos siendo los mismos. Los alisios. Vientos que soplan casi constantemente desde las zonas subtropicales hacia el Ecuador en ambos hemisferios. Confiables, predecibles, fueron la razón por la que Cristóbal Colón pudo cruzar el Atlántico. Siguió los alisios hacia el oeste. Funcionó. Pero para volver tuvo que subir en latitud, porque en las latitudes medias soplan los vientos del oeste, en dirección opuesta. Colón no los eligió por intuición. Los eligió porque los navegantes europeos y africanos habían observado estos patrones durante generaciones y los habían memorizado en sus rutas. El conocimiento del viento fue tecnología de navegación durante siglos. Y luego está el jet stream, una corriente de viento en la alta troposfera, a 10-12 kilómetros de altitud, que puede alcanzar 400 kilómetros por hora. Invisible desde el suelo, completamente indetectable sin instrumentos, y sin embargo, determina cuánto tarda un vuelo transatlántico. Volar con él ahorra horas. Cuando meandrea hacia el sur, arrastra aire ártico a regiones que normalmente son templadas. Cuando se debilita, se vuelve inestable y produce patrones climáticos extremos en latitudes medias. El jet stream no es una rareza, es parte de la circulación general de la atmósfera. Es uno de los vientos que nunca paran. Ahora bien, aquí está la conexión que a mí me parece más subestimada de toda esta historia. El viento y el océano no son sistemas separados que coexisten sin interactuar. Se controlan mutuamente, en bucles de retroalimentación que operan en escalas de años, décadas y siglos. Los vientos alisios soplan sobre el Atlántico y empujan el agua superficial cálida hacia el oeste y hacia el Ecuador. Ese empuje sostiene la corriente del Golfo, esa corriente oceánica masiva que transporta agua cálida desde el Caribe hacia el norte, hacia Europa. Esa agua cálida calienta el aire sobre el Atlántico Norte. Ese aire cálido es la razón por la que el noroeste de Europa tiene un clima tan diferente de lo que su latitud sugeriría. Londres está a la misma latitud que Calgary, en Canadá. Calgary tiene inviernos de menos 20 grados. Londres tiene inviernos grises y lluviosos, pero raramente bajo cero. La diferencia es el calor oceánico que los vientos ayudan a mover. Y la retroalimentación.
El océano cálido calienta el aire sobre él, crea zonas de baja presión, genera viento, ese viento mueve más agua, el sistema se alimenta a sí mismo. Y cuando se rompe, lo vemos. El Niño. Cuando los vientos alisios del Pacífico se debilitan, por razones que todavía no entendemos completamente, y eso hay que decirlo honestamente, el agua cálida que normalmente se apila en el Pacífico Occidental se desplaza hacia el este, hacia las costas de América del Sur. Eso cambia los patrones de lluvia, genera inundaciones en Perú, sequías en Australia e Indonesia, altera la temporada de huracanes en el Atlántico, afecta la pesca en Chile, cambia la temperatura global promedio en décimas de grado. Todo porque el viento cambió de intensidad sobre un océano. Eso no es un efecto local, es un sistema. Y aquí llego a lo que más desestabiliza la intuición sobre el origen del viento. El viento que sientes hoy no tiene un origen limpio ni reciente. Tiene causas distribuidas en el tiempo y en el espacio de formas que hacen imposible trazar una línea directa entre causa y efecto. Una tormenta que llega a tu ciudad hoy puede tener su raíz en una diferencia de temperatura que se desarrolló sobre el océano hace 2 semanas. El aire que la compone pasó por diferentes altitudes, se mezcló con masas de aire de diferentes orígenes, fue desviado por sistemas de alta y baja presión que ya se disolvieron, fue acelerado por el jet stream y luego ralentizado por la fricción sobre la superficie continental. No hay un punto de origen, hay un sistema caótico, y aquí uso caótico en el sentido técnico, no coloquial. Edward Lorenz, en los años 60, estaba trabajando en un modelo matemático de circulación atmosférica. Descubrió que cambios minúsculos en las condiciones iniciales, diferencias en el décimo decimal de un número, producían resultados completamente diferentes después de suficientes pasos de cálculo. El sistema era determinista, seguía leyes físicas precisas, pero era infinitamente sensible a las condiciones de partida. Eso es lo que llamamos caos en sentido técnico, no aleatoriedad, determinismo tan sensible que se vuelve impredecible en la práctica. La famosa imagen de la mariposa, que el aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Texas, no es poesía, es la descripción cualitativa de algo que las ecuaciones muestran cuantitativamente. En un sistema no lineal como la atmósfera, perturbaciones pequeñas pueden amplificarse a través de cadenas de retroalimentación hasta producir efectos grandes y geográficamente distantes. No significa que la mariposa cause el tornado, en el sentido de que sin ella no existiría. Significa que la diferencia entre un mundo donde la mariposa aletea y uno donde no lo hace puede eventualmente producir estados atmosféricos completamente diferentes. La causa y el efecto existen, pero la cadena entre ellos es demasiado larga y demasiado sensible para rastrearla. Por eso, los pronósticos del tiempo tienen un límite. No es falta de datos ni falta de potencia computacional. Es la naturaleza matemática del sistema. Más allá de cierto horizonte, el caos gana. Y ahora quiero contarte algo sobre el viento que casi nunca aparece en ninguna explicación sobre el clima. El viento no mueve solo moléculas de gas, mueve materia, mueve química, mueve biología. El Sahara es el desierto más grande del mundo. También es una de las fuentes más importantes de nutrientes para el Amazonas, uno de los ecosistemas más ricos del planeta. ¿Cómo es eso posible? El viento. Cientos de millones de toneladas de polvo mineral del Sahara, rico en fósforo, en hierro, en minerales que los suelos tropicales lavados por la lluvia necesitan, viajan miles de kilómetros sobre el Atlántico cada año, transportados por los vientos alisios, y caen sobre la cuenca amazónica. El Amazonas come polvo africano, y sin ese polvo, sin ese viento, la fertilidad del suelo amazónico sería diferente. Quizás la selva no sería lo que es. Quizás la biodiversidad que contiene no habría emergido de la misma forma.
El viento como vector biológico es igualmente extraordinario. Polen, esporas de hongos, bacterias, semillas, viajan cientos o miles de kilómetros transportados por corrientes de aire. La distribución geográfica actual de especies en el planeta, qué crece dónde, qué vive dónde, está parcialmente determinada por qué el viento pudo mover a dónde durante millones de años de historia planetaria. Lo que el viento lleva no es solo aire, es el pasado del planeta redistribuido continuamente sobre su superficie. Y ahora llego a donde quería llegar desde el principio. Si el viento es el resultado del Sol calentando de forma desigual, desviado por la rotación de la Tierra, regulado por los océanos, amplificado por retroalimentaciones, distribuido en patrones globales que llevan milenios siendo los mismos y cargando consigo la química y la biología del planeta, entonces el viento no es un fenómeno local, no es algo que ocurre aquí o allá. Es la circulación del planeta. Es la sangre de un sistema que tiene al planeta entero como cuerpo. La sangre no existe para ninguna célula individual. Existe para el sistema completo. Y si se detiene, el sistema colapsa. El viento tampoco existe para ningún lugar específico. Existe porque el planeta entero está en un proceso continuo de redistribución de energía, materia y química. Y el viento es el agente de ese proceso. La próxima vez que sientas viento, ese momento ordinario que ocurre decenas de veces al día y que nadie nota, piensa en lo siguiente. Esas moléculas de aire que tocan tu piel llegaron hasta ti porque el sol calentó de forma desigual hace días o semanas. Fueron desviadas por la rotación de un planeta que gira a 1670 kilómetros por hora. Pasaron sobre océanos que regulan el clima de continentes enteros. Recogieron polvo de desiertos a miles de kilómetros, esporas de selvas que nunca verás, humedad de océanos que nunca has visitado. Fueron amplificadas por retroalimentaciones entre el aire y el agua que operan en escalas de décadas y llegaron hasta aquí, hasta este momento exacto, siguiendo las leyes de la física con una precisión que ninguna ecuación puede predecir más allá de cierto horizonte. El universo es más específico de lo que parece. Lo que sientes no es simplemente aire moviéndose, es el planeta trabajando.